Apreciados hermanos, es un placer saludarlos una vez más. Espero que hayan tenido un excelente día. Estamos aquí esta noche, como siempre, reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios en esta serie de conferencias o en este programa que hemos llevado Biblia, Teología y Misión. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy, como siempre, los martes y jueves que nos reunimos, recuerden, media de la noche, hora de Perú, vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y antes de dar pase al ponente y mencionar el tema, vamos a hacer una oración. Oremos, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más, porque aún con las circunstancias en las cuales vivimos día a día, permites que nos podamos reunir por este medio digital para poder estudiar tu palabra. Esta noche está con nosotros Héctor Urrutia. Te pido por tu siervo que lo acompañes, que lo bendigas de manera especial hoy día, porque va a tener una presentación sumamente importante para todos nosotros. Quédate con él, Señor, y quédate con nosotros, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, Héctor Urrutia, quien es el presentador, que es oriundo de Chile, teólogo y médico, estuvo con nosotros ya hace algún tiempo y nos estuvo hablando de la estructura literaria de Daniel 11. Él mostró él sugirió una propuesta bastante fidedigna al texto bíblico, la cual a mí particularmente me gustó mucho y que esperamos que muy pronto sea publicada, todos ustedes pueden leerla. Pero habíamos acordado también esa fecha que íbamos a tener una presentación con Héctor, y es hoy día, sobre la identidad de los reyes del norte y del sur, porque estos dos personajes siempre han causado mucha intriga y mucha gente quiere saber a quiénes representan estos poderes. Así que gracias por conectarse a este programa. Recuerden que nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube y nuestra página de Facebook como Biblia, Teología y Misión para ver las presentaciones anteriores en caso de que recién te estés uniendo a este programa y también para que estés al tanto de lo que va a venir en el futuro. Héctor, gracias una vez más por aceptar el desafío de estar con nosotros aquí. El tiempo es tuyo, por favor. Adelante. Gracias, Joel, y a todos los amigos y hermanos que están detrás de este programa. Vamos a compartir PowerPoint sobre Daniel 11. Como dice Joel, ya habíamos mostrado nuestra propuesta estructural, pero vamos a mostrarla nuevamente para recordarles. Daniel 11, los reyes del norte, del sur y añadillo del este. En realidad aquí tenemos tres contrincantes, los reyes del norte y del sur, pero aparece un rey del este finalmente. Bueno, estos capítulos, más bien, esta última revelación que recibe Daniel abarca los capítulos 10 hasta el 12. Pero el capítulo 10 hasta el versículo 1 del 11 es una introducción, una larga introducción. Es larga porque es importante, es trascendente y se nos muestra una dimensión de este conflicto entre reinos terrenales por la supremacía mundial, una dimensión trascendente. Se nos dice que detrás de los reyes terrenales hay príncipes del bien y del mal que están peleando para la emergencia de uno o de otro reino. El mismo Miguel, que es el que vence al príncipe de Persia, dice que él después en el futuro tendrá que pelear y vencer al rey de Grecia, al príncipe de Grecia, un principado, digamos, espiritual. Entonces, Daniel 10 nos deja muy claro que este conflicto es cósmico, va más allá del dominio por esta tierra. Así que hay una dimensión espiritual y una dimensión terrenal. Y el capítulo 11, que es la revelación propiamente tal, está anunciado de antemano los reinos que vendrán a través de la historia, desde los tiempos en que Daniel recibe esta revelación hasta la segunda venida de Cristo. Esto abarca los capítulos 11.2 al 12.3. Y desde el 12.4 hasta el final, hasta el versículo 13 del capítulo 12, sería la conclusión de esta revelación, donde hay un diálogo con los ángeles y se entrega más información respecto a lo que se le reveló en el capítulo 11.2 al 12.3. También habíamos dicho, y es bueno repetirlo, que Daniel tiene una revelación visual que no es llamada Jasón, no es una visión profética,
sino es llamada Maré. Sería una aparición de un ser celestial. Es un ser glorioso, divino, su rostro es como el sol, y este es el ser que Daniel contempla durante toda la revelación. Hay un ángel auxiliar que por varios indicios pareciera ser Gabriel, que trae la revelación y narra esta revelación a Daniel, pero él está contemplando a este ser glorioso que Apocalipsis 1 identifica como Jesucristo. Ahora, entonces la revelación de este capítulo 11.2 al 12.3 es oral, es el mensaje que trae el mensajero celestial, el ángel Gabriel, se lo entrega a Daniel en forma auditiva, ¿verdad? Pero mientras él escucha esta revelación de los reinos terrenales, él contempla a aquel varón celestial glorioso que es el Mesías. Y en total son 5 reinos los que se presentan en esta revelación. Primero tenemos los reyes del imperio medo-persa en el versículo 2, los reyes del imperio griego o greco-macedónico desde el 3 al 15, los reyes del imperio romano del 16 al 36, se presenta el reino del papado sin destacar algún papa en particular, sino el reino en sí, en su conjunto, en forma corporativa, desde los versículos 31 al 45, y en el capítulo 12, del 1 al 3, tenemos el reino de Miguel. Por lo tanto, tenemos 5 reinos, y habíamos dicho que estos 5 reinos forman un quiasmo con centro en el Mesías y su muerte en la cruz. Entonces, el capítulo 10 es introductorio, el 12, del 4 en adelante, es la conclusión, y la parte central, que es la revelación, desde la letra B a la B', tenemos entonces los reyes persas, que comienzan con Ciro, después el reino mesiánico, en el capítulo 12 es el paralelo, que termina con Miguel, que es el libertador, como Ciro. Tenemos en la letra C los reyes griegos, donde se destaca las luchas entre el norte y el sur. Es paralelo con el reino papal, que también vuelve a retomar estas luchas del norte y del sur. Y en el centro tenemos los reyes romanos, donde se destaca la muerte del Mesías. Y esto mismo habíamos dicho que podíamos vincularlo con la relación de estos reinos con el pueblo de Dios. Sí, los persas son benéficos en general con el pueblo, el templo y la ciudad, pero los griegos, los reyes griegos profanan el templo, la ciudad y el pueblo. Roma destruye el templo, la ciudad, el pueblo y al Mesías. El papado profana otra vez, ¿verdad?, el templo celestial, al pueblo de Dios del nuevo pacto, y Miguel restaurará finalmente todas las cosas al pueblo de Dios, el templo de Dios, la ciudad de Dios, cuando venga en su segunda venida. Bueno, entonces acá, si ustedes ven este bosquejo, esta lucha entre los reyes del norte y del sur está dentro de la sección de los reyes griegos y está dentro de la sección de los reyes, o más bien de la sección papal. En estos versículos 3 al 15, nosotros tenemos que en los versículos 3 y 4 se presenta un reino griego unido. Y desde el versículo 5 hasta el 15 tenemos esta lucha entre los reyes del norte y del sur. Acá también en el capítulo 11, 31 al 45, tenemos desde el 31 al 39 un reino papal unido también. Y desde el versículo 40 al 45 se presenta esta división y luchas entre los reinos del norte y del sur. Por lo tanto, ese patrón se repite en ambos, en la C y en la C', donde primero hay un reino griego unido y luego una división norte-sur, y acá también un reino papal unido y luego una división entre norte y sur. Vamos a avanzar. Bueno, los reyes persas vamos a decir muy poco porque no es el interés. Esta revelación fue dada en el año 3 de Ciro, y el ángel le revela que habrá 3 reyes después de Ciro,
y un cuarto que será más destacado y luchará contra Grecia. Estos 3 reyes fueron Cambises, Darío I el Grande, Jerjes I el Grande y Artajerjes I Longímano. El cuarto fue el más destacado políticamente, en cuanto a riquezas, en cuanto a estrategias y principalmente en su relación con el pueblo de Dios y la restauración de Jerusalén. Recordemos que él dio los 2 decretos para reconstruir Jerusalén. Y el primer decreto, el del 457, es la base para entender y llegar a la muerte del Mesías en las 70 semanas de Daniel 9 y al juicio investigador, los 2300 días de Daniel 8. Luego, bueno, acá tenemos algunas imágenes, ¿verdad?, de Ciro y de Darío, que fueron los dos reyes que dieron un decreto para reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por Babilonia. Ellos restauraron el templo, Darío lo inaugura en el año 515 a.C. Bien, en cuanto a los reyes griegos, aquí nos interesa porque aparece esta lucha norte-sur. Primero se nos habla en los versículos 3 y 4 de un rey valiente, y yo voy a leer en la Biblia, voy a abrir aquí la escritura, para leer. Versículo 3 y 4 dice: se levantará luego un rey valiente. Este rey valiente es del reino que menciona inmediatamente antes, que es Grecia. Por lo tanto, este rey valiente que se levanta en Grecia, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no será para sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Entonces acá dice que este rey valiente que se levanta en Grecia unificará estos reinos griegos, los convertirá en un imperio, será inquebrantable, y a pesar de su éxito militar, dice que será quebrantado y su reino será repartido hacia los 4 vientos del cielo. La historia nos dice que Alejandro Magno fue un genio militar, unificó todas las ciudades-estado griegas, las convirtió en un imperio, logró terminar con el imperio persa, absorbiendo todo el territorio del imperio persa, además del territorio griego de Occidente, y conquistó más allá de los límites del imperio persa, hasta la India, pero a los 32 años, celebrando sus triunfos, murió intoxicado con alcohol. Por lo tanto, murió, pero dice el texto que su reino no será para sus descendientes. Y él tenía 2 descendientes. Felipe, que era hermanastro, fue asesinado, y un hijo que nació después de la muerte de Alejandro, que también fue asesinado en la niñez. Por lo tanto, el reino fue repartido entre 4 de sus generales, y acá dice que su reino será repartido hacia los 4 vientos del cielo, refiriéndose los 4 vientos del cielo a los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Estos 4 generales que formaron 4 dinastías, 4 reinos, fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y yo voy a mostrarles las fotos. Aquí están los personajes, ¿verdad? Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. De estos 4 se destacan 2. Y es lo que tenemos luego. Acá tenemos los 4 reinos: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Hay un detalle interesante, que los 4 vientos del cielo, norte, sur, este y oeste, nosotros al ver el mapa diríamos que el norte sería Lisímaco, el sur Ptolomeo, el este Seleuco y el oeste Casandro. Pero aunque Casandro está al oeste más que en los demás, también está al norte, en realidad está más al norte incluso que Lisímaco. Y Seleuco es considerado el rey del norte. En Daniel 11 y en la historia de Israel,
pero en realidad Seleuco está al este, Lisímaco está al norte, pero aún así, ¿verdad?, no tan al norte como Casandro. ¿En qué sentido podemos decir que Seleuco es del norte y Ptolomeo es del sur? Lo podemos decir en el sentido o desde la perspectiva del pueblo de Israel. Israel ocupa esta franja entre el Mediterráneo y el desierto de acá de Arabia. Entonces la tierra de Palestina, ¿verdad?, es el punto de referencia para nosotros decir cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Al norte de Palestina, de Israel, está parte del Imperio Seleucida, que después se extendió más, y al sur está el Imperio Ptolomeo. Bueno, el versículo 5 nos dice algún detalle más, y bueno, no solamente leeré el 5, no voy a leer todos los reyes del norte y del sur, pero el 5 es importante porque aquí comienza esta división doble. En el versículo 4 se nos habla de que este reino será dividido en 4, hacia los 4 vientos del cielo. Pero el versículo 5 dice, el rey del sur se hará fuerte. Y efectivamente vemos cómo el reino Ptolomeo abarcó todo lo que fue el imperio egipcio, que siempre en el pasado fue un gran imperio. Entonces el rey del sur será fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, será poderoso y su dominio será grande. Bueno, es interesante que Seleuco, antes de la división en 4 reinos, los generales de Alejandro se dividieron el imperio en más o menos 10 o más partes más pequeñas, y Seleuco fue uno de esos generales que tocó una parte. En este caso él tocó Babilonia, el imperio babilónico, pero otro de los generales que gobernó esta zona, llamado Polonio, luchó contra Seleuco y le quitó su territorio. Entonces Seleuco huyó a Egipto, donde se refugió, lo refugió Ptolomeo I, y Ptolomeo lo convirtió en uno de los príncipes de Egipto. Posteriormente, Ptolomeo, con la ayuda de Seleuco, lucharon contra Apolonio, lo vencieron, y Ptolomeo reconquistó Babilonia, que había sido su imperio. Pero Seleuco, que había sido príncipe de Ptolomeo en este tiempo en que fue derrotado, quedó sin territorio, llegó posteriormente a ser más grande que el rey de Egipto. Fíjense que dice que el rey del sur sería grande, pero uno de sus príncipes sería más grande que él. Seleuco, que había sido príncipe de Ptolomeo, abarcó más territorio todavía del territorio de Egipto. Seleuco fue el reino más grande después de Alejandro Magno. Y aquí ya no tenemos 4 reinos, sino solamente 3, ¿verdad? Acá tenemos Macedonia, que sobrevive, el reino Seleucida al norte y el este. En realidad abarcó todo lo que fue el imperio babilónico, más lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Sería esta parte que era el reino Seleucida anterior, perdón, el reino de Lisímaco anteriormente. Y el sur, Egipto, ¿verdad? Sería el segundo en territorio. Y acá tenemos Israel, que al principio perteneció a Egipto y posteriormente perteneció al reino Seleucida. Bueno, estos son los 2 reyes del norte y del sur. Ptolomeo I Sóter fue el rey del sur de Egipto, que fundó la dinastía. Todos los reyes que vinieron después de él, todos se llamaron Ptolomeos. Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, aunque el número ordinal, primero, segundo, tercero, etc., fue puesto por los historiadores modernos. Ellos tenían un segundo nombre que los diferenciaba. Este se llamaba Ptolomeo Sóter, después hubo Ptolomeo Epífanes, Ptolomeo Teos, etc. Tuvieron Ptolomeo Albergetes, en fin. Cada uno tuvo un segundo nombre que lo diferenciaba del anterior. El primero se llamó Ptolomeo Sóter y los historiadores modernos le llaman Ptolomeo I Sóter.
y todos los demás fueron descendientes directos de él. Luego vino su hijo, su nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, etcétera. En el caso de Seleuco I Nicator, que se transformó en el rey del norte, todos los descendientes, o más bien todos los reyes que vinieron después de él en el imperio seleucida, todos fueron descendientes directos de él. Pero en algunas ocasiones gobernaron dos hijos de un mismo padre, en turno, primero el mayor, después el menor. Aquí no fue solo un hijo, el hijo mayor que siempre continuó la línea verdad monárquica, sino que a veces fue un hijo, luego murió ese hijo, quedó un segundo hijo, pero todos fueron descendientes de todas maneras directos de Seleuco I Nicator. Son dos dinastías familiares y nosotros podemos ver que en estos versículos desde el 5 al 15 se destaca que los reyes que vienen posterior a estos son hijos. Dice, pero un hijo de él se levantará en su trono, o un renuevo de sus raíces, o de su simiente se levantará un rey. En fin, el texto está consciente de este hecho histórico. Bueno, acá tenemos entonces los reyes del norte y del sur que formaron dos dinastías, como habíamos mostrado, y estos tienen varias luchas entre sí, porque a pesar de lo grandes que son cada uno, no se conforman con todo lo que tienen, sino que el rey del norte quiere tener todo el dominio del mundo conocido. Por su parte, el rey del sur quiere obtener todo el dominio del mundo conocido. Esta es una lucha a muerte por el dominio mundial. Los reyes del norte y del sur son reyes humanos, terrenales, ambiciosos, que a pesar de tener grandes imperios, quieren ser dueños del mundo. Y este es un antecedente importante para entender al rey del norte y al rey del sur del tiempo final. Les comento también que no es la primera vez que la Biblia nos habla de un rey del norte y del rey del sur. Yo creo que ustedes han leído en Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de Reyes y otros libros, que también se nos habla de un rey del norte y un rey del sur. La verdad es que en el norte generalmente hubo un imperio dominante. Resulta que los reinos antiguamente, para poder crecer y establecer una ciudad, una civilización, necesitaban agua potable, necesitaban un río. Y los dos grandes ríos del mundo antiguo eran el Éufrates, que atravesaba desde el Golfo Pérsico, que está acá, o más bien venía desde acá, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. En realidad nacía aquí en las montañas de lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Y este río cruzaba toda esta tierra que se llamaba Mesopotamia y permitió que se levantaran las primeras civilizaciones, los sumerios, los acadios, luego los asirios, babilonios, persas, y acá Egipto estaba cruzado por el río Nilo y permitió que se levantara esta otra antigua civilización, los egipcios, que siempre se llamó Imperio Egipcio, pero tuvo un reino antiguo, un reino medio y un reino nuevo. Entonces, hubieron distintos imperios acá, pero todos como Egipto. Y posteriormente perdió la independencia en tiempo de los persas, cuando el hijo de Ciro, Cambises, conquistó Egipto para el imperio persa. Una vez que cayó Persia, fue Alejandro Magno el que conquista Egipto, y Egipto llega a ser parte de Grecia, y a su muerte queda para uno de sus generales, que fue Ptolomeo. Entonces Egipto nunca más tuvo independencia. Posteriormente el Imperio Romano conquista todo el mundo y también conquista Egipto. Pero antes de estos reinos, como dije, Egipto siempre fue un imperio, el imperio del sur, cruzado por el Nilo, y Babilonia o Asiria siempre fue un imperio cruzado por el río Éufrates. Recordemos que Abraham, estamos hablando más o menos 1500 años antes del imperio persa, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, es decir, dentro de este reino
mesopotámico, y él viajó hasta Palestina, pero en tiempos de hambre él tenía que recurrir a uno de los imperios. Él no volvería atrás, así que él viajaba a Egipto en ocasión de hambrunas para obtener allí el sustento. Por lo tanto, Egipto siempre fue un lugar de abundancia. Recordemos también la estadía de José, los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre en el mundo entero, donde Egipto fue el granero que proveyó a todo el mundo. Así que Egipto siempre fue un imperio, el imperio del sur, y en el norte siempre hubo un imperio que fue en su turno los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios y posteriormente los persas, y luego ambos llegaron a ser parte de Grecia. Y ahora, ¿verdad? Como parte de Grecia, los dos están en lucha porque el rey de cada lado quiere gobernar el mundo. Bueno, vamos a pasar entonces lo demás, que no es nuestro interés. Hubo tiempos en los cuales hubo grandes guerras. Aquí vemos cómo ellos se armaban con elefantes, ¿verdad? Distintos reyes, algunos hicieron grandes cosas. Por ejemplo, Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo I, el fundador de la dinastía, mandó a traducir la Septuaginta, que fue una bendición para el mundo judío de la diáspora y para el evangelismo en el tiempo de la iglesia primitiva. Y también Ptolomeo V, que es este niño, mandó a escribir la piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Así que estos reyes hicieron cosas que fueron importantes no solamente para el pueblo judío, sino para la historia cristiana y judía posterior, hasta nuestro tiempo. Bueno, pasemos entonces los reyes romanos. Ya habíamos dicho, cuando hablamos de la estructura, que ellos fueron importantes porque en su tiempo vino el Mesías, y en el medio de esta sección se habla del príncipe del pacto, ¿sí? El príncipe del pacto que sería asesinado en tiempos de Tiberio César. Ese es un detalle preciso que nos revela esta profecía. Bueno, y entonces los versículos 16 al 30 se dividen en 3 partes. 16 al 22, la primera parte, habla de Roma contra la tierra gloriosa. Luego, en el 22, la segunda parte, habla de Roma contra el príncipe del pacto. Y luego, desde el 23 al 30, habla de Roma contra el pacto santo, es decir, contra el cristianismo. Y ahí tenemos bastante historia de estos reyes. Y luego vamos a irnos a la última parte, que es lo que yo creo que estamos esperando y lo que nos interesa. Roma papal, que la podemos dividir, es desde el 31 al 45, pero tiene claramente 3 porciones. 31 al 35 es el papado contra el pueblo de Dios antes del tiempo del fin. Esta frase et ket está aquí en el 35, y acá en el centro tenemos el papado contra Dios, es su autoexaltación. Dice que se levantará contra todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto está en los versículos 36 al 39, y hay un cambio literario en estos versículos. Entonces claramente son 3 divisiones del papado. Y la última división, desde el 40 al 45, es el papado contra el pueblo de Dios, pero después que comienza el tiempo del fin. También la palabra et ket, o la frase, aparece en el versículo 40. Y desde el 40 al 45 están estos reyes del norte y del sur, que es lo que queremos destacar. Voy a leer acá en la Reina Valera el capítulo 11, hablando de este poder papal. Voy a leer el 35, que menciona esta frase. Dice, y quizá lo relaciono con desde el 33, para que ustedes tengan un poquito más del contexto.
Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Los sabios es el remanente en el libro de Daniel. Pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. En otras palabras, los sabios tendrán que vivir un periodo de inquisición. Serán perseguidos y masacrados. Y eso lo cumple el mismo personaje que en Daniel 7 y Daniel 8 representado como el cuerno pequeño, que persigue a los santos del Altísimo. El versículo 34 continúa diciendo, en su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. En el idioma hebreo acá dice que ellos caerán hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay un plazo, o sea, el plazo de supremacía papal en el cual el pueblo de Dios caería quebrantado, es un plazo, un tiempo determinado, y dice que esta persecución durará hasta el tiempo del fin. Ahora, yo les dije que esto está en el 35, la frase hasta el tiempo del fin. Desde el 36 al 39 ya no habla del papado contra el pueblo de Dios, sino del papado contra Dios, porque se exalta a sí mismo. Es como un paréntesis, ¿verdad?, para mostrar la mayor gravedad de este atentado del papado por exaltarse. En los mapas que yo les mostraba, veíamos que estos reyes terrenales, los reyes del norte y del sur, en el tiempo de Grecia, no se conformaban con dominar gran parte del mundo. Ellos querían todo el poder. Ellos querían conquistar el norte y el sur. Y eso es ambicioso, tremendamente ambicioso. Pero fíjense que el papado no solamente conquista el norte y el sur, sino que quiere conquistar también hacia arriba, en forma vertical. No se conforma con el territorio, el dominio, la autoridad sobre los reyes de la tierra. Se levanta contra el rey del cielo, contra el reino de Dios. Eso ya lo tenemos en Daniel 7 y en Daniel 8, sobre todo en Daniel 8, donde se nos dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y a él le quitó el continuo y el lugar de su santuario hecho por tierra. O sea, allí nos dice que este cuerno pequeño, que representa el papado, se levantaría contra Cristo mismo. Y acá dice que se levantaría contra el Dios de los dioses. Entonces, ¿verdad? Es la máxima ambición de poder de parte de un rey terrenal. Y los versículos 40 al 45 retoma la persecución contra el pueblo de Dios. Vamos a leer allí, en el capítulo 11, versículo 40, que dice, la Reina Valera dice, al cabo del tiempo, pero en hebreo dice, be'et ket, que significa literalmente, en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. El rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Bueno, esta frase, en el tiempo del fin, es muy interesante. Otro de nuestros teólogos adventistas ha destacado que en los capítulos 10 al 12, la frase el tiempo del fin aparece 4 veces. Aparece en el 11:35, que lo tenemos acá, y en hebreo dice literalmente hasta el tiempo del fin. O sea, esta persecución de los versículos 31 al 35, el periodo de supremacía papal, que comienza en el 538, se extiende hasta el tiempo del fin, hasta que llegue, pero no nos describe lo que pasa en el tiempo del fin.
Después, en el capítulo 12, versículo 4, que lo vamos a leer nuevamente, capítulo 12 de Daniel, versículo 4, dice: una vez que termina la revelación oral a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces aquí otra vez aparece la frase hasta el tiempo del fin. El libro estaría cerrado y sellado desde que Daniel lo escribe hasta el tiempo del fin, pero no nos dice lo que pasa después del tiempo del fin o cuando comienza el tiempo del fin. Se da por entendido que en el tiempo del fin este libro sería abierto, sería entendido. Otra vez en el versículo 9, y en la cuarta vez que menciona el periodo o esta frase, dice, leo el 8, Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? De la persecución, en la pregunta, en el contexto. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel no va a entender plenamente estas cosas porque están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, esta acción o estado de sellamiento del libro dura hasta el tiempo del fin. Pero, ¿qué pasa en el tiempo del fin? Precisamente, el único versículo que nos dice lo que va a pasar en el tiempo del fin es el versículo 40. Por lo tanto, el capítulo 11, versículo 40, al capítulo 12, versículo 3, son los versículos que nos describen lo que pasará en el tiempo del fin. Y como ya el versículo 35 nos dice que la persecución contra el pueblo de Dios llegará hasta el tiempo del fin, y en Daniel 7 y también en el capítulo 12, versículo 7 nos aclara que esta persecución durará por tiempo, tiempos y medio tiempo, y este periodo termina en 1798, podemos decir entonces que el tiempo del fin comienza en 1798. Eso significa que desde el versículo 40 en adelante, ya en el tiempo del fin, que es la frase que aparece acá, tendríamos que localizarlo desde 1798 en adelante. Esto nos ayuda a entender porque Apocalipsis, el sermón profético de Cristo, la escatología de Pablo y la hermana de White nos aclaran quiénes son los agentes que pretenderían el dominio mundial en el tiempo del fin, en torno a 1798. Y fíjense ustedes que acá donde nosotros leímos el capítulo 11, versículo 40, nos decía: en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Literalmente dice, lo acorneará. Es como cuando un buey acornea, o como en el capítulo 8, cuando el macho cabrío acorneó al carnero. Entonces, en el tiempo del fin, el rey del sur acorneará al rey del norte. Y esto, ¿verdad?, nos calza perfectamente porque en el tiempo del fin, este rey del norte, que describe acá su acción, hizo lo que quiso, persiguió al pueblo de Dios, se levantó contra Dios, blasfemó, tuvo todo el dominio, pero hubo un contrincante que se levantó contra él en el tiempo del fin y le provocó una herida de muerte. Ese poder que le provocó la herida de muerte fue Francia, que se declara nación atea y cambia la historia del mundo. De hecho, los historiadores en 1789, cuando comienza la Revolución Francesa, ellos dividen la historia en un antes y un después. Antes de esa fecha se le llama edad moderna y después de esa fecha se le llama edad contemporánea. Por lo tanto,
en 1798, ¿quién es el poder que se levantó contra el papado para acornearlo, para herirlo, para provocarle una herida de muerte? Fue Francia, atea. No Francia en su historia, porque Francia existió desde antes incluso que el papado. El reino franco que se establece, ¿verdad?, en la Galia, sino que es Francia, pero una vez que se declara nación atea, después de 1793. En ese tiempo es cuando Francia se levanta contra el papado y lo vence. ¿Mm? Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis. Mire, yo quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11. Aquí habla de los dos testigos que Elena de White nos dice en el conflicto de los siglos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y dice que ellos profetizarán durante los 1260 años, que es el mismo periodo de la supremacía papal, el periodo de la Inquisición, pero dice que cuando esté terminando ese periodo, vamos a leer aquí en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. En el griego original está en subjuntivo, que se podría traducir más literalmente cuando estén acabando su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces dice aquí que hay un poder, que sería un poder dominante, que se levantaría en este tiempo, le llama la bestia que sube del abismo, haría guerra contra ellos, los vencería y los mataría. Elena de White nos dice que esta bestia que sube del abismo es Francia cuando se declaró nación atea. Este poder hizo guerra contra los dos testigos de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quemaron las Biblias, la prohibieron y mataron una infinidad de cristianos. Entonces fue Francia quien se levantó contra estos dos testigos. El texto sigue diciendo en Apocalipsis 11:8, sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, muertos por esta bestia, estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces dice que este poder que mata a los dos testigos y que posteriormente provoca la herida mortal en el rey del norte, se identifica también como la gran ciudad Sodoma y Egipto, que también dice es el lugar, la ciudad donde Jesús fue crucificado. La ciudad donde Jesús fue crucificado fue Jerusalén. Entonces la pregunta, ¿qué tienen en común Sodoma, Egipto y Jerusalén? Tienen mucho en común. Sodoma fue un lugar, una ciudad apóstata corrompida, a la cual Dios envió dos testigos, dos ángeles, para liberar al remanente fiel que era Lot y su familia. Pero a pesar de que Lot había predicado continuamente en Sodoma, la gente no aceptó su testimonio y tampoco aceptó el testimonio de los dos testigos. Rechazaron la voz de Dios y fueron destruidas. Entonces Sodoma y Gomorra es un símbolo de una ciudad corrupta que rechaza la voz de los testigos de Dios. Egipto fue otro imperio que se corrompió, el reino del sur, y Egipto también recibió la visita de los dos testigos, Faraón, ¿verdad? Moisés y Aarón, como testigos de Dios, se presentaron delante de él para hacerle saber que Dios, el Dios de los hebreos, estaba dando una orden que dejara salir a su pueblo. Pero Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo crea en él? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. Eso significa, ¿verdad?, que Faraón también rechazó la voz de Dios.
Entonces Egipto rechazó la voz de Dios en la persona de los dos testigos celestiales. Egipto rechazó la voz de Dios en la persona de los dos testigos celestiales. Y Jerusalén rechazó también el testimonio de Dios, el testimonio dado por Juan el Bautista y posteriormente dado por Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo y en Mateo capítulo 23 Jesucristo dice que ellos son similares a Sodoma y a Egipto, las ciudades que rechazaron a Dios. Entonces, este poder del tiempo del fin, que es el poder imperante y que tiene más poder que el rey del norte, tiene que ser una nación, un reino, que rechaza la voz de Dios. ¿Quién rechazó la voz de Dios en 1798, declarándose atea, negando a Dios? Francia. Y es la primera nación en la historia que se declara atea. Bueno, después tenemos otros detalles interesantes. Vamos a avanzar un poquito con el texto y vamos a detenernos un poco más, porque si nosotros nos damos cuenta, el rey del sur, en Daniel capítulo 11, nosotros asumimos que sigue siendo Egipto, porque en los mapas que habíamos mostrado anteriormente nos mostraba que el rey del sur, los Ptolomeos, ocuparon el territorio de Egipto. Pero en el tiempo del fin, fíjense ustedes aquí en el capítulo 11, versículos 40 en adelante, leo hasta el 43, dice: en el tiempo del fin, el rey del sur lo acorneará, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo, muchas naves, entrará por las tierras, las invadirá y pasará. En otras palabras, lo que se espera es una reacción del rey del norte, que se levante otra vez y se levantará en contra de este rey del sur que lo había derrotado. Dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y los de Etiopía los seguirán. Entonces, el rey del sur aquí específicamente nos dice que es Egipto. Por lo tanto, el rey del norte tiene que ser, ¿verdad?, el reino que ocupa el territorio que perteneció a los Seleucidas y que antes de ellos perteneció a Babilonia. Y en el tiempo del fin, nosotros podemos constatar de que Babilonia no existe como imperio. De hecho, Isaías 13 y Jeremías capítulos 50 y 51 nos dicen que Babilonia nunca más existirá. Y en los tiempos en que Juan escribe Apocalipsis, ya Babilonia no existe. Pero Juan nos habla en Apocalipsis de un imperio dominante que domina todo el mundo y que se llama Babilonia. Por otro lado, el Egipto, aunque Egipto sigue existiendo, porque las profecías del Antiguo Testamento dicen que Egipto durará hasta el fin del mundo, pero también las profecías nos dicen que Egipto nunca más será un imperio dominante, nunca más tendrá la riqueza que caracterizó al Egipto del Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver que hoy en día Egipto no está entre las potencias mundiales. Para nada, ni siquiera es mencionado como una potencia. Tampoco Egipto tiene las riquezas que tuvo en los tiempos antiguos. Por lo tanto, Egipto no puede ser este imperio dominante que junto con el rey del norte intenta la supremacía del mundo. Si nosotros tomamos literalmente el lenguaje, tendríamos que decir que o Babilonia o el imperio Seleucida es el rey del norte, y tendríamos que decir que Egipto es el rey del sur, y que el punto de referencia para nosotros identificar el norte y el sur sería la tierra de Israel, literalmente. Y yo quiero que busquemos algunos textos
Yo no sé si hay alguien allí que quiera leer del grupo, si no lo puedo hacer yo. En el capítulo 11, nosotros tenemos en el versículo 14, que dice, y antes de eso, perdón, leo en el 10, voy a leer el capítulo 10, el versículo 14 también, dice, cuando antes de la revelación del capítulo 11, cuando el ángel habla con Daniel recién y le dice que él le va a interpretar, le va a traer esta revelación, dice así, he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En otras palabras, todo el capítulo 11 es para explicarle a Daniel no lo que va a pasar con el imperio chino, con los mayas, los aztecas o los incas, sino para revelarle lo que va a pasar con su pueblo y obviamente con los imperios que rodean a su pueblo. Esa es la intención. La frase aquí, tu pueblo, en hebreo es am-ka. Am, pueblo, ka, de ti. Esta frase am-ka aparece 2 veces en el capítulo 11 después. La primera vez es en el versículo 14, donde dice, hablando de Ptolomeo V, rey del sur, dice así, y bueno, en el norte estaba Antíoco III. Antíoco III como rey Seleucida, Ptolomeo V como rey Ptolomeo, y dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo V. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para hacer cumplir la visión, pero caerán. En ese momento, cuando Antíoco III, con Filipo V de Macedonia, y los cartagineses se unen todos para atacar al rey del sur, también hay hombres turbulentos de tu pueblo, del pueblo de Daniel, que se levantan contra Egipto. Y la historia lo corrobora, diciendo que los judíos se levantaron contra los egipcios que estaban, custodiando Jerusalén, y se unieron con Antíoco III del norte y mataron a los guardias egipcios de Jerusalén. Entonces, cuando dice el texto aquí, hombres turbulentos de tu pueblo, la frase otra vez, am-ka, tu pueblo, se refiere al pueblo judío, al pueblo de Daniel. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 12 de Daniel, el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este tiempo es posterior a 1798, muy posterior. Es el final del tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Otra vez allí tenemos am-ka, tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Am-ka, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces yo les pregunto, en ese tiempo final, cuando dice que será libertado tu pueblo, y después se especifica los que fueron encontrados inscritos en el libro, ¿quién es ese pueblo? ¿Son literalmente los judíos que habitan allí en la tierra de Israel? ¿O tu pueblo ahora tiene dimensiones mundiales? ¿Será que el pueblo de Dios cuando venga Cristo estará solo en Israel? ¿O será que el pueblo de Dios estará disperso por todas partes? ¿Somos nosotros también pueblo de Dios? Los que vivimos en Perú, en Chile y en otros países. Yo creo que es muy fácil responder, ¿verdad? Por ejemplo, podemos leer allí en Éxodo 19, 4 al 5, cuando Dios dice que su pueblo es Israel y Dios hace un pacto con ellos
para que ellos sean su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Y nosotros tenemos ese mismo texto citado por San Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, en una carta universal que la escriben los cristianos de origen judío y gentil de todas las naciones del Imperio Romano, y le dice: ahora vosotros sois el pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y dice en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, vosotros que erais gentiles, pero ahora sois pueblo de Dios. Entonces, claramente, el Nuevo Testamento, es solo un ejemplo que yo estoy mostrando, nos dice que el pueblo de Dios, después de Cristo, después de la muerte de Cristo en la cruz, el pueblo de Dios del nuevo pacto es el cristianismo, que está compuesto por judíos y gentiles y que no está limitado a la tierra de Israel, sino que está presente en todo el mundo. Por lo tanto, si el pueblo de Dios ya no es Israel, no son los judíos que habitan en Israel, sino que el pueblo de Dios es el cristianismo, el pueblo judío del nuevo pacto, que es mundial. Entonces el rey del norte y el rey del sur ya no nos sirve saber quién está más allá, más al norte de Israel o más al sur de Israel. Si Israel es simbólico, ya no tiene fronteras, el norte, el rey del norte y el rey del sur también lo son. Y como decía, Apocalipsis capítulo 11 nos aclara, hablándonos de un reino, una bestia que sube del abismo, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y Egipto es el rey del sur. Ahora, es interesante que cuando Francia se declara nación atea, entre el año 393 y 395, y 397, en el 398 provoca la herida mortal a Cornea, al rey del norte, pero después, en ese mismo momento, el año 1798, cuando el directorio francés mandó al general Berthier a luchar contra los ejércitos papales, paralelamente mandó al general Napoleón Bonaparte con un ejército a luchar contra el rey de Egipto, contra los mamelucos. Y la historia nos dice que en 1798 hubo 2 victorias para Francia. Berthier logró tomar cautivo al Papa Pío VI y Napoleón logró vencer a los egipcios y se coronó faraón de Egipto. Ese Napoleón posteriormente llegó a ser emperador de Francia y del mundo entero. Entonces es interesante que Francia no solamente, al igual que Egipto, rechazó a Dios, sino que Francia, al igual que, digamos, que Egipto, o más bien Francia conquistó el territorio de Egipto. Es muy interesante. Bueno, y en cuanto al rey del norte, yo creo que no tenemos dudas, podemos leer algunos versículos en Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 14:8 nos dice que el mensaje del remanente final, el mensaje de los 3 ángeles, en este caso el segundo ángel, debe proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo: ha caído Babilonia, el rey del norte. Y nosotros nos preguntamos, bueno, si este mensaje es un mensaje que dará al remanente en el tiempo del fin, ¿cómo es posible que prediquen la caída de Babilonia si Babilonia no existe, ni siquiera en los tiempos de Juan? Es que el rey del norte ahora, o Babilonia, es símbolo de otro reino, y Egipto, el rey del sur, es símbolo de otro reino. Luego tenemos, por ejemplo, el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 17, la gran ramera, dice el versículo 5. En su frente esta mujer
tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí nos dice que a través del símbolo de una mujer ramera se representa a Babilonia la Grande, y se nos dice que está sentada sobre las aguas del Éufrates, y que el agua del Éufrates debe ser secada para que caiga Babilonia. Todo esto nos recuerda la Babilonia histórica literal del tiempo de Daniel, que sin embargo aquí en Apocalipsis ya no existe. Pero esta Babilonia del tiempo del fin es justamente el enemigo del pueblo de Dios del tiempo del fin, la falsa religión del tiempo del fin. Y como rey del norte, esta Babilonia representa al papado. Leo, por ejemplo, el versículo 9 de este mismo capítulo 17, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, nos dice que esta mujer llamada Babilonia estará asentada en la ciudad de los 7 montes. La ciudad de los 7 montes en tiempo de Juan es Roma. Y en esta ciudad en Roma, en el tiempo del fin, estaría establecida la gran ramera, este poder político religioso. Por lo tanto, esta Babilonia es el papado. Y el rey del sur es el enemigo del papado, que en 1798 le produjo la herida mortal. En este caso, Francia, cuando se declara nación atea. Bueno, veamos otros ejemplos, otros detalles. Quiero mostrar otros detalles. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés va a Faraón y le dice que viene en nombre de Jehová, y Jehová le dice que deje salir a su pueblo? Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo crea en él? No conozco a Jehová. O sea, Faraón desconoce al Dios de Israel y no está dispuesto a aceptarlo. Pero luego Moisés hace milagros, pone su mano en su pecho y se convierte en lepra, y él, Faraón, hizo llamar a los magos e hicieron lo mismo. Después Moisés tira su vara al suelo y se convierte en serpiente, y Faraón hace llamar a sus magos y tiran sus varas y también se convierten en serpientes. En otras palabras, Faraón ni siquiera se impresionó con un milagro. Él razonó: esto no es un milagro, esto tiene que tener una explicación racional, debe ser un truco. Si los magos que yo tengo en mi reino pueden imitar esto, entonces yo descarto que aquí hay un poder sobrenatural. Y los magos de él reprodujeron el milagro, y por lo tanto Faraón concluyó: es un truco. En otras palabras, no solo rechazó la voz de Dios, sino que rechazó las evidencias del poder de Dios. Sabemos que la vara de Aarón se comió a las otras varas, o la serpiente, ¿verdad? Convertida en serpiente, se comió a las otras serpientes, pero aún así Faraón no creyó y dijo: no dejaré ir a tu pueblo. Luego, cuando Moisés hacía las señales, ¿verdad? Mandaba las plagas. Ustedes pueden leer en el relato del libro del Éxodo que Faraón hacía llamar a sus magos y los hacía imitar. Él también hizo que convirtieran el agua en sangre, que multiplicaran los piojos, que hicieran caer granizos. Y yo, cuando era más jovencito, adolescente, cuando llegué a la iglesia y leía esto, decía: ¿y por qué Faraón se quiere hacer daño? ¿Por qué está haciendo el mismo daño sobre su propio pueblo? No, no es que él quería hacer daño. Él quería buscar una explicación racional para esto. Esto parecía a los ojos de todo el mundo que era un milagro. Pero Faraón estaba buscando una explicación racional y por lo tanto quería reproducir a través de los trucos de los magos este tipo de cosas. Y podemos darnos cuenta
que es una forma racional de pensar que descarta lo sobrenatural. Les comento un poco acerca de Egipto y de Babilonia. Nosotros sabemos que ambos reinos eran reinos politeístas, tanto Egipto como Babilonia, y las religiones de ellos tenían mucho en común, pero habían diferencias también. La religión de Babilonia era una religión donde se miraba a los dioses como dioses trascendentes, y por lo tanto requerían un mediador, que o era un sacerdote o era el rey, pero al mismo tiempo ellos representaban a sus dioses con imágenes y templos terrenales, porque ellos creían que esos dioses se podían alcanzar, se podía como acceder a ellos a través de un sistema ritual. En cambio, en Egipto, los dioses no eran trascendentes como los dioses de Babilonia. Recuerden que cuando en el capítulo 2 de Daniel, el rey no recuerda el sueño, los magos le dicen, interpretar podemos, pero adivinar lo que soñaste no, salvo los dioses. Los dioses podrían hacerlo, pero su morada no es con la carne. En otras palabras, los dioses están mucho más allá de nuestra realidad, y no es posible para nosotros saber lo que ellos piensan, porque la morada de los dioses no es con la carne. Por eso la Esagila, el templo del dios Marduk, era gigante y la imagen estaba arriba, porque siempre la idea es que los dioses eran trascendentes. Había que tener un sacerdocio mediador. En Egipto también había un sacerdocio y también habían dioses similares, pero la gran diferencia es que en Egipto se concebía a los dioses como dioses inmanentes, dioses explicables, dioses cercanos en alguna forma. Los dioses tenían que ver con el beneficio de ellos. Por ejemplo, el sol era adorado como un dios en Babilonia, Shamash, y este dios era dios porque era trascendente, porque estaba más allá de lo alcanzable. El sol también era un dios en Egipto, Ra, en otro tiempo Atón, pero era Dios no porque estuviera arriba y fuera inalcanzable, sino que era Dios porque el sol era algo que podían experimentar. El sol les podía llegar a la piel y sentían el calor. El sol permitía que germinaran los granos. El sol permitía las cosechas, permitía que ellos pudieran comer. Por lo tanto, si él les daba un beneficio, si ellos podían palpar, comprobar que le estaba ayudando, ellos lo miraban como Dios. El Nilo, en el cual ellos podían bañarse, pescar, era un Dios porque les daba también alimento. Era algo que podían ver y tocar. Entonces la idea de trascendencia, un Dios que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede acceder directamente, la idea de Babilonia es distinta a la idea de los dioses en Egipto. Los dioses de Egipto son inmanentes, son dioses que se pueden tocar, palpar, racionalizar. La religión egipcia era mucho más racional que la religión babilónica. En ese sentido, estos dos sistemas políticos religiosos o ideológicos son los que hoy en día se intentan adueñar del mundo. Por un lado, un poder muy religioso, ¿verdad?, del norte, el papado, y por otro lado, un poder que concibe una idea de religión, pero una religión materialista, racional, algo utilitario que me sirve, donde se descarta lo sobrenatural, se descarta el milagro. Eso representa al Rey del Sur. Y voy a avanzar acá, quiero leer, a ver, ¿dónde lo tengo? Miren, antes de ver esto, vamos a buscar Isaías también, el libro de Isaías.
aquí lo tengo, el capítulo 31, Isaías capítulo 31. Miren, esto yo coloco como ejemplo Isaías, pero está en Jeremías, en Ezequiel, en Reyes, en Crónicas. Nosotros tenemos que como la geografía, siempre hubo un rey del norte que fue amenazante en un tiempo Asiria. Recordemos que los asirios que ocuparon el norte destruyeron las 10 tribus de Israel del norte, y a Judá casi lo destruyeron en tiempos de Ezequías. Entonces siempre el imperio asirio fue una amenaza para los reyes israelitas o judíos. Entonces cuando esta amenaza era latente, ¿a quién podían recurrir los reyes de Israel o el pueblo como auxilio o para huir? Bueno, una alternativa era buscar a Dios, que Dios los defendiera como hizo Ezequías. Pero lo que casi siempre hicieron los reyes judíos e israelitas fue buscar la ayuda en Egipto, buscar aliarse con Egipto. Posteriormente, cuando el imperio asirio cayó y vino Babilonia, recuerden ustedes el error de los reyes judíos, todos los reyes que fueron hijos de Josías, Joacim, Joaquín, Joacás, Sedequías, etc. La mayoría de ellos entró en alianza con Egipto, porque como el imperio del norte era el amenazante, Babilonia de Nabucodonosor, ellos buscaban que Egipto fuera su protector. Así que la tentación de los israelitas y de los reyes en particular era, en vez de confiar en Dios, confiar en Egipto. Y voy a leer aquí este texto, Isaías 31, versículo 1. Dice: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Versículo 3. Los egipcios son hombres y no Dios, sus caballos son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, todos ellos desfallecerán a una. Aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, se siente celoso de que su pueblo, en vez de buscarlo a él en tiempo de necesidad por el ataque del rey del norte, vayan en busca del amparo y de la ayuda de Egipto, de sus caballos y de sus carros. Por lo tanto, confiar en Egipto significa confiar en algo que yo puedo ver y tocar. Los reyes judíos decían, pero Egipto es algo concreto, material. Sus carros, sus caballos yo los puedo ver y tocar, pero confiar en Dios, no veo a Dios. No sé si Dios estará dispuesto a salvarme o no. Entonces, siempre estuvo la tentación, confiar en algo racional, material que yo podía ver, o confiar en un Dios espiritual. En este sentido, ¿verdad?, el rey del norte, Babilonia, es el papado, y el rey del sur es Francia Atea, desde 1798 en adelante. Bueno, yo quiero mostrarle una cita acá que lo dice el pastor Diestre Gil. Él dice: el norte alude a lo religioso hasta el extremo de actuar como si fuera Dios, mientras que el sur apunta a lo puramente humano, apoyándose en sí mismo, no tiene en cuenta las directrices divinas. Entonces representa esos dos extremos. Yo voy a dejar este mapa y vamos a leer más. Acá tenemos Babilonia y Egipto, ¿verdad? Estos dos imperios del tiempo de Daniel, y que también fueron los Seleucidas al norte y los Ptolomeos al sur. En el tiempo del fin, este reino del norte representa entonces la Babilonia del Apocalipsis, el papado, y este reino del sur representa al ateísmo que nació en Francia, pero se extendió también por el resto del mundo. Esos versículos que leímos, desde el versículo 40 al 43, que en el tiempo del fin el rey del sur acornearía al rey del norte, pero el rey del norte se recuperará e invadirá y pasará y no escapará Egipto, y sus aliados, Libia y Etiopía, le seguirán.
tuvo un cumplimiento, según este entendimiento, tuvo un cumplimiento cuando el papado se alió con Estados Unidos en 1982 y planificó fríamente cómo derrocar a las naciones egipcias, a las naciones ateas de Europa Oriental, las naciones comunistas y socialistas. Y nosotros presenciamos en la década de 1990 cómo fueron cayendo todas las potencias ateas. Cayeron los muros de Berlín, cayó Polonia, fue el primer país, digamos, que derrocaron el régimen comunista, porque el Papa había sido elegido justamente de Polonia, el Papa Juan Pablo II, con la intención de hallar simpatía en ese pueblo y dejarlo como un experimento para derrotar a este régimen ateo. Pero después, como les digo, también cayó los muros de Berlín, la ex Yugoslavia, la ex Checoslovaquia, Unión Soviética, se fragmentó en 15 naciones y se abrió, ¿verdad?, para el cristianismo. Hoy en día la mayoría de los países que eran ateos y fueron ateos durante siglos son fervientemente católicos. Entonces podemos ver cómo el rey del norte está venciendo, apoderándose del poder del rey del sur. Y por otro lado, habíamos leído allí hasta el versículo 43, cómo el rey del norte vencerá completamente al país del sur, en este caso al ateísmo, que ya no solo es Francia, sino una ideología que está esparcida por el mundo entero. Esta ideología del ateísmo, del racionalismo, no solamente está en el ámbito político, sino que ustedes pueden ver que en la educación es el sistema imperante. Por ejemplo, la historia ya no comienza con Adán y Eva, comienza con el mono que se evoluciona para ser hombre. En la biología, en las ciencias naturales, tenemos toda esta teoría de la evolución que reemplaza al creador. En la religión tenemos que el método histórico crítico ha reemplazado al método histórico gramatical, que acepta los milagros y cree en la inspiración divina de la Biblia. Hoy en día, para poder publicar algo en forma académica, hay que rechazar los milagros y no hay que creer en la inspiración como la hemos creído tradicionalmente. Por ejemplo, los grandes teólogos expertos en Daniel dicen que Daniel es un fraude, que nunca existió, y que el autor de Daniel en realidad vivió en el siglo II, no en el siglo VI. Y las profecías no son profecías porque no es posible conocer el futuro, sino que él contó la historia pasada haciéndonos pensar que había vivido antes. Esto es lo que impera hoy en teología. Por lo tanto, el reino del sur se hizo poderoso después de 1798, al punto de dominar todas las esferas, ¿verdad?, del mundo. Pero el reino del norte se está levantando, se está curando de la herida mortal, hizo una alianza con otro poder, que Apocalipsis le llamará la bestia de la tierra, que ocupa un papel secundario, porque el rey del norte es el papado y es la bestia la que será adorada. La imagen será hecha a la bestia y la bestia es la que comandará los ejércitos de la tierra en la batalla de Armagedón, es decir, el rey del norte. Entonces, este rey del norte aquí en Apocalipsis, en Daniel capítulo 11, el texto que estamos leyendo, y esto ya para terminar, habíamos leído hasta el versículo 43, donde el rey del norte se apodera del rey del sur y de todas las naciones, algunas conquistadas, otras se rinden. Cuando tenga todo el dominio sobre el norte y sobre el sur, dicen los versículos 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán,
y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, hacia el monte glorioso y santo, mas llegará a sus ciudades. Entonces dice que una vez que el rey del norte conquiste completamente al rey del sur, yo estoy usando este mapa, pero dijimos que el norte y el sur ahora son mundiales, dos ideologías, política religiosa, que se enfrentan. Cuando gane completamente el rey del norte, al parecer no habrá ya nadie que se oponga a su dominio mundial. Será el único soberano. Pero habrá noticias del oriente y del norte que lo van a atemorizar y lo van a irar. ¿Qué significa esto? Resulta que Babilonia ocupa el nororiente. Y aquí está la ciudad de Babilonia, la capital del imperio del tiempo de Daniel, pero los reyes cuando se enfrentaban con Egipto lo tenían que hacer en Palestina, que era el terreno intermedio de ambos imperios. Y cuando llegaba una noticia desde Babilonia, esta noticia venía del oriente, pero bajaba desde el norte hacia el sur, porque acá no era posible cruzar por el desierto. No había lugares con agua, con alimento, ni lugares donde dormir. Por lo tanto, tenían que seguir por esta ruta, rodear el río Éufrates, ¿verdad? Donde había lugares apropiados para satisfacer las necesidades, y luego tenían que descender, ¿verdad? Desde el norte hacia el sur. Entonces, Babilonia había hecho una serie de rutas de mensajeros que traían las noticias hacia Egipto o hacia Palestina, del oriente y del norte. Esa era la ruta normal en que traían los mensajeros las noticias. Cuando Nabucodonosor conquistó digamos, venció a Egipto, esto fue en el año tercero de Joacim. Así comienza Daniel 1, 1 y 2. En el año tercero de Joacim vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces aquí tenemos los ejércitos de Babilonia rodeando Jerusalén en el tiempo de Nabucodonosor, pero él recibió noticias del oriente y del norte, que lo atemorizaron. Estas noticias decían que su padre, Nabopolassar, había muerto. Esto ocurrió en el año 605 a.C., el año en que Daniel llega a Babilonia. Entonces Nabucodonosor había vencido a Egipto en la batalla de Carquemich, los egipcios se habían replegado, Nabucodonosor les volvió a ganar en Egipto mismo, luego rodeó Jerusalén para sitiarla, porque Jerusalén se había aliado con Egipto, como yo les dije, siempre buscaban el amparo de Egipto, y en esos momentos cuando ellos tomaron cautivo a Daniel y sus amigos, le llegaron las noticias del oriente y del norte. Nabucodonosor, por la desesperación, no siguió la ruta tradicional, sino que atravesó el desierto con un grupo de soldados para apoderarse del trono de Babilonia. Y a Daniel y sus amigos los llevaron por la ruta tradicional y demoraron varios días para llegar a Babilonia. Y allí tenemos Daniel 1 en adelante. ¿Por qué la muerte de Nabopolassar, el padre, le había atemorizado tanto? Porque cuando el rey moría, había muchos que querían ocupar el trono. El hijo heredero estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Y en ese tiempo en que él demorara a llegar a Babilonia, era muy probable que cualquiera tomara el trono del imperio, y después de haber peleado y conquistado todo el mundo, ahora podía perder su trono. Entonces las noticias del oriente y del norte representan una amenaza al trono de este imperio mundial. Después, cuando el imperio medo-persa conquistó Babilonia, la historia nos dice que Cambises II, el hijo de Ciro, peleó otra vez con Egipto
y Cambises logró conquistar todo Egipto y se proclamó faraón. O sea, Cambises fue rey del norte y rey del sur. Luego, cuando estaba frente a Jerusalén, recibió noticias del oriente y del norte, otra vez. Y estas noticias fueron que su hermano, que se llamaba Esmerdis, a quien él había dejado en el trono, mientras Cambises salía a conquistar, su hermano había sido asesinado por un hombre llamado Bardilla, y este Bardilla se había proclamado rey de Medo-Persia. Entonces, estas noticias del oriente y del norte también tenían que ver con un rey muerto, y también atemorizaron y airaron a Cambises. Y él salió con gran ira para destruir y matar a muchos, a todos los que habían apoyado a este impostor. Pero dice la historia que cuando iba en el camino murió. No se sabe qué fue, sería un infarto, no sabemos, pero él murió y finalmente fue Darío el que mató al impostor y ocupó el trono. Pero es interesante cómo las noticias del oriente y del norte son las noticias que vienen desde la capital e implican el riesgo de perder el dominio mundial. Es decir, hay alguien que amenaza su trono, hay otro que viene a proclamarse como rey. Y la Escritura nos dice que cuando el papado tenga todo el dominio mundial, entonces nosotros predicaremos el fuerte pregón, el último mensaje de advertencia al mundo. Estas son las noticias que tendremos que dar al mundo. Tendremos que decir: nosotros no adoraremos a la bestia ni su imagen. Este mundo no pertenece al anticristo. El verdadero rey de este mundo es Jesucristo. Y nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá, pronto vendrá para tomar este reino. Y no estaremos dispuestos a doblegar nuestra rodilla ante la imagen de la bestia. Estas noticias del oriente y del norte van a enfurecer al rey del norte, y dice que los ejércitos del rey del norte rodearán Jerusalén, serán establecidos entre los mares. Jerusalén está justamente entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Allí está Jerusalén. Entonces dice que establecerá todas las tiendas de campaña militar entre los mares contra el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cómo llegará a su fin? Eso está en el capítulo 12, 1 al 3, y lo leo para terminar. En aquel tiempo, y esto está remontando al tiempo de los versículos 44 y 45, el tiempo cuando se comiencen a dar las noticias del oriente y del norte, y cuando este rey de Babilonia intente raer a este remanente que está predicando y creyendo en otro rey, el rey que viene del oriente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se levanta en favor de los hijos de tu pueblo. El pueblo de Dios estará desamparado, todas las naciones pertenecerán y apoyarán a Babilonia, pero Miguel se levantará de nuestro lado, y dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que han sido hallados inscritos en el libro. Y Miguel no solamente libertará a los que estemos allí con vida, sino que libertará del sepulcro a los que durmieron en él, y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que creemos en relación a los reyes del norte y del sur del tiempo del fin, y es lo que apoya el Apocalipsis, y es lo que apoya también Elena de White, especialmente en el conflicto de los siglos, el capítulo 16. Que Dios les bendiga. Joel, esto sería el tema. Gracias, Héctor, por tu presentación. De hecho, hermanos, lo que ha hecho Héctor simplemente ha sido resumir aquí lo que él ha escrito. Héctor, ¿me puedes mostrar, si es posible, por favor, una vez más el libro de Daniel que tú tienes?
Para quienes no recuerdan, Héctor ha publicado varios libros. Entre ellos, él escribió un comentario al libro de Daniel, donde él, pues, allí... Héctor, ¿nos puedes decirnos un poco de cuándo se publicó tu libro? ¿Dónde está disponible, por favor? Bueno, este libro lo publicamos el 2012, estando yo terminando, o sea, sí, casi terminando medicina. Y bueno, no me quedan, para ser sinceros. Tengo que sacar una nueva impresión, pero sacamos primero 2.000 ejemplares que los vendimos en ese verano del 2012. Después sacamos 2.000 más, después 2.000 más, sacamos después 2.000 en Argentina, 2.000 en Chile. Y bueno, hemos vendido todos los ejemplares y ahora me quedan 9, pero me los compraron en Israel. Entonces tengo que enviarlos a Israel, que ya están, digamos, reservados. Pero tenemos que hacer más en algún momento para que lo podamos vender a otras personas también que lo necesitan. Gracias, Héctor. De hecho, como les decía, Héctor allí él detalla más lo que he expuesto aquí. Espero que pronto pueda hacer una nueva edición. Y otros detalles más, como la estructura literaria de Daniel. Recuerden que él tuvo una presentación ya anterior donde él explaya este asunto, y Dios mediante esto se está publicando pronto, primeramente en inglés y después en español. Bien, gracias, Héctor, una vez más. Tenemos un par de preguntas aquí. Quiero comenzar con unas que se enfocan específicamente en el asunto de la hermenéutica de Daniel 11. Tú sabes que Daniel 11 es uno de los textos más desafiantes al interpretar, porque como adventistas no tenemos una postura, vamos a llamarla así, oficial, y por lo tanto hay diferentes posturas. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades para los hermanos de fe y de otras denominaciones que la Iglesia Adventista presenta, o mejor dicho, de que la Iglesia Adventista presente distintas propuestas hermenéuticas acerca de Daniel 11? Bueno, es en realidad una, decían, fortaleza y debilidad. Es una debilidad no tener una postura, porque claramente al tener distintas posturas no presentamos un frente unido. Pero es una fortaleza, por otro lado, porque nuestra iglesia no es una iglesia dogmática. Nuestra iglesia piensa que Dios es infalible, su palabra es infalible, los profetas son infalibles cuando escriben bajo inspiración, pero los teólogos son falibles. Por lo tanto, esta diversidad de posturas finalmente nos va a ayudar a llegar a la luz más certera. Esto ocurrió así en tiempos de los pioneros. Si ustedes leen los escritos de los pioneros, no eran unánimes. Unos decían otros, aún respecto al sábado. Cuando recién comenzó el tema del sábado, algunos decían que era el sábado, otros que era el domingo. Una vez que se aceptó el sábado, unos decían que comenzaba a las 12 de la noche del viernes, otros decían a la puesta del sol y otros decían a otro horario, hasta que se llegó a la conclusión bíblica de que era la puesta del sol. Y así con todas las doctrinas. Pero esta diversidad, esta opinión académica, respetuosa, permitió que llegara un consenso mucho más sólido. Entonces ahora creemos que estas distintas posturas que se están dando nos van a ayudar a llegar a un consenso que va a ser mucho más sólido que si nosotros tuviéramos un papa que dijera esto es así y tuviéramos que todos alinearnos. La iglesia da lugar a esta apertura, y eso a nosotros nos gusta, los que nos gusta la teología, porque en nuestra iglesia se puede hacer teología. O sea, no necesitamos repetir lo que alguien nos está ordenando decir. Y finalmente, repetiremos todo lo mismo una vez que ya tengamos un consenso y estemos la mayoría de acuerdo y sea lo que se publique en forma unánime. Gracias, Héctor. Ahora, ¿cuál sería tu recomendación para que nosotros podamos llegar quizá a esa unanimidad, ¿no? Porque incluso, si bien es cierto que hay bastantes perspectivas historicistas, tenemos a Jacques Sucam,
tenemos a Roy Gain, que sigue según él, una perspectiva historicista, y otras más, como también la tradicional. ¿Cuál tú crees que sería o qué se debería hacer para tener esta unanimidad, incluso con aquellos que tienen una interpretación futurista de Daniel 11? Bueno, es importante basarnos en el texto original. Es importante buscar la estructura literaria. Es importante que lo que nosotros creemos de Daniel 11 como es una profecía, busquemos ese cumplimiento en la historia. No forzar la historia que nosotros cogemos, que hacerla calzar con el texto, sino buscar lo que el texto nos está anunciando, ver con qué historia calza. Y al mismo tiempo, Daniel 11 tiene que tener armonía con el resto del Apocalipsis. O sea, si Daniel 11 no armoniza con el resto de las revelaciones recibidas, no creo que sea el terreno correcto. Algún reino diferente a los reinos presentados en Daniel y Apocalipsis como los protagonistas del conflicto final, no tendrían que ser los reinos de esta profecía, porque no son los reinos de Apocalipsis. Ok, gracias. Ahora, estoy seguro que tú conoces o has leído algo sobre la perspectiva futurista que algunos adventistas presentan sobre Daniel 11. ¿Tú puedes mencionar algo respecto de esto? ¿Conoces algo más detalle? De repente, ¿cuáles serían sus fortalezas en el caso de que las tuvieran y sus debilidades? Mira, sinceramente no sé cuál es la postura futurista. Yo sé que la mayoría dicen que los últimos versículos son para el futuro, pero no conozco una que explique más del capítulo 11. ¿Tú me podrías resumir? Hay por allí Samuel Núñez, por ejemplo. No recuerdo el título de su libro, pero él señala de que él presenta, mejor dicho, una unidad literaria a partir del capítulo 11 y el capítulo 12, o sea, dos unidades literarias distintas para poder presentar de que todos los eventos de tanto del capítulo 11 como de Daniel también podrían aplicarse al futuro. Pero si bien es cierto que hay unos elementos que son acontecimientos futuros, no creo que todos ellos, en Daniel 11 o incluso en Daniel 12, como los años proféticos o tiempos proféticos, pueden aplicarse o tener una aplicación futurista. En todo caso, Héctor, yo te voy a mandar algunos materiales para que los puedas evaluar y de repente en otra ocasión podemos hablar con mayor detalle de estos asuntos. Bueno, sí, el libro del doctor Samuel Núñez lo leí. Pero la verdad es que la misma estructura que él propone no concuerda con el texto, y los argumentos que da también son muy débiles. Él dice que el capítulo 12 no tiene relación con el 11, pero es una misma unidad literaria, y el capítulo 12 del 4 en adelante es un diálogo en relación a lo que se le reveló en el capítulo 11. Él dice, por ejemplo, que los 1290 días, los 1335 días, no pueden ser simbólicos, porque dice que emplea la palabra días, pero justamente los textos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento para el principio día por año, de Ezequiel 4:6, Números 14:34, dicen día por año te lo he dado. O sea, esperamos que la palabra días esté representando años. También en Apocalipsis tenemos que está el periodo como 1260 días, y claramente simbólico. O sea, la palabra días no impide que nosotros apliquemos el día por año. Y es más, lo normal en el Antiguo Testamento y en hebreo, cuando uno, digamos, menciona un periodo, cuando es un periodo largo de más de 1000 días, no se dicen días, se dicen años. En vez de 1290 días, lo correcto sería decir 3 años, 6 meses y 15 días. O 3 años, perdón, y 7 meses. Pero esa es la forma correcta, literal,
pero cuando un periodo tan largo se dan días, es porque claramente es simbólico. Y ese periodo se está refiriendo al periodo de la abominación desoladora, desde que se quita el continuo, y esa fraseología está en Daniel 11, versículo 31. Refiriendo al capítulo 11, no es algo diferente, no es algo posterior al capítulo 11 como él piensa, entre otros argumentos. Gracias, Héctor. Aquí nos llega una pregunta bastante interesante. ¿Qué es la tierra gloriosa? Ciertos expositores dicen que en Daniel 8:9 no se puede traducir tierra, sino solamente gloria o norte. ¿Se aplicaría esto mismo a Daniel 11? Bueno, justamente Daniel 8:9, cuando dice que el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, el oriente y a la tierra gloriosa, en el original la palabra tierra no está. No dice Eretz Haseví, dice Haseví, literalmente hacia el norte, hacia el sur, el oriente y la gloria. Pero la palabra Haseví es muy parecida en hebreo a la palabra norte, Hasafón. Y en los caracteres hebreos preexílicos prácticamente era igual. De hecho, la Septuaginta, que no depende de los caracteres posexílicos, traduce borrás, que significa norte. Entonces es probable que allí diga hacia el sur, el oriente y el norte, o si no, sur, oriente y gloria, pero no tierra gloriosa. Pero en este caso, en Daniel capítulo 11, la frase es Ha'et Haseví, o sea, literalmente dice la tierra gloriosa. Aquí sí, ¿verdad? No tenemos ninguna duda de que dice el original tierra gloriosa, y la tierra gloriosa era una frase que se usaba en el Antiguo Testamento para la tierra de Palestina, para Israel, ¿verdad? Era gloriosa porque allí estaba el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, el templo. Y como la tierra gloriosa, ¿verdad? En el tiempo del fin, no se limita a Palestina, se refiere a cualquier lugar donde esté el pueblo de Dios, el pueblo que adora al Dios del santuario. Gracias, Héctor. Aquí nos llegan, de hecho nos han llegado varias preguntas, creo que no va a dar tiempo para responder todas, pero Héctor, yo creo que te puedo enviar las preguntas que no se responden hoy día por email, y cuando tengas tiempo me las respondes para compartirla con la gente. Cuando en el versículo 30 se dice que se enojará contra el pacto santo, se refiere o hace un eco, una referencia explícita a Daniel 7:25, que habla de los cambios de los tiempos y la ley. Bueno, yo allí, esto aparece en el 30 y en el 28, y yo allí no veo al poder papal levantándose contra los mandamientos de Dios, sino que veo al Imperio Romano en el periodo cuando el Imperio Romano se levanta contra el Pacto Santo, persiguiéndolo, las persecuciones del Imperio Romano, y al mismo tiempo nos dice el mismo versículo 30 que este rey se entenderá con los que abandonen el Pacto Santo, o sea, con los apóstatas. Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros recordamos que el cristianismo apóstata nace en tiempo de los emperadores Constantino y Teodosio. Así que yo creo que se refiere a ese periodo de Roma imperial, que es una Roma imperial, ya no una Roma pagana, porque Constantino toleró al cristianismo, ¿verdad?, y fundó el catolicismo, y Teodosio abolió el paganismo y abolió el arrianismo, y declaró al catolicismo romano como la religión oficial del imperio en el año 380. Desde ese momento podemos decir que este rey de Roma se entendió con los que abandonan el Pacto Santo, o sea, los que estuvieron dispuestos a aceptar todas las tradiciones de origen pagano que introdujo Constantino en la religión cristiana. Así lo entiendo yo. Gracias, Héctor. Aquí tengo otra pregunta. Esta está relacionada más que todo con Elena G. de White. ¿Hay alguna referencia, cita publicada o quizá inédita, donde Elena G. de White identifique al papado con el rey del norte como Babilonia mística y el rey del sur como el ateísmo, ya sea como la Revolución Francesa inicialmente,
y luego como la revolución en la URSS? Bueno, yo no recuerdo alguna cita de ella que identifique al rey del norte, al rey del sur con estos poderes, y es justamente eso lo que nos lleva a una diversidad de opiniones. Y en el comentario bíblico adventista al final, en los versículos 40 en adelante, en vez de comentarlo, hay una larga cita de Jaime White, el esposo, ¿verdad?, de Elena White, donde él nos dice que seamos mesurados y que mejor no nos peleemos por este tema, porque en ese tiempo ya habían dos bandos, Uriah Smith por una parte y Jaime White por la otra, y Elena de White no tuvo una revelación para aclarar, ¿verdad?, estos versículos a ellos en ese tiempo. Pero sí ella, ampliamente comentando Apocalipsis, dice que la bestia del abismo de Apocalipsis 11 es Francia Tea. Y ella también dice que Babilonia en el Apocalipsis representa el papado. Entonces, en ese sentido tenemos bastante, en forma explícita, tenemos citas de ella y capítulos donde comenta estos temas. Y si nosotros tomamos las relaciones que hay en estos versículos del 40 al 45 con el Apocalipsis, como hice acá, ¿verdad?, en el tema, podemos darnos cuenta que el rey del norte es Babilonia, simbólica, el papado, y el rey del sur es el ateísmo que nace en Francia y que está profetizado también en Apocalipsis. Así es. Ahora, y cuando Elena G. de White afirma que la profecía de Daniel 11 está casi totalmente cumplida, y esto es bastante curioso, ¿no? ¿Qué crees, para ti, qué crees lo que queda o lo que falta por cumplirse? Bueno, yo veo que por lo menos en tiempo de Elena de White, hasta el versículo 39 estaba todo cumplido, y ya se estaba en el versículo 40, porque ella vivió en un tiempo posterior al 798, en que el rey del sur acorneó al rey del norte, después de muerte. Que nosotros estamos en el versículo 44 por allí, en que el papado ya está logrando un apoyo mundial, un dominio mundial. Nosotros nos apresuramos para dar las noticias del oriente y del norte. Por allí, ¿verdad?, estaríamos. O sea, faltan esos pocos versículos finales que se cumplan para que termine la historia. Ahora, Elena G. de White también dice que la historia se repetirá y viejos conflictos cobrarán vida. ¿Hasta qué puntos crees que lo de Daniel 11 podría volver a repetirse o aplicarse en nuestra historia? Bueno, nosotros vemos que en los versículos 5 al 15, donde están estos conflictos a muerte entre los reyes del norte y del sur, por cada uno de ellos tratar de obtener el dominio mundial, esto mismo lo vemos repetido en el tiempo del fin, pero con otros actores, ¿verdad? Este conflicto entre un reino dominante del norte y un reino dominante del sur, no geográficamente, sino la ideología que había detrás de ello, esta lucha se vuelve a repetir. Y en realidad ha sido una lucha constante a través de toda la historia. Como dije, en los tiempos remotos, las primeras culturas que florecieron después del diluvio fue el reino del norte en torno a Mesopotamia, los sumerios, los acadios, y el reino del sur en Egipto. Y siempre fueron los grandes imperios, los imperios dominantes. Y hubo luchas eternas entre ellos por ver cuál de estos reinos iba a ser el imperio dominante. Entonces, y esto continúa, y la historia se sigue repitiendo, pero con distintos actores y en distintas épocas. Y finalmente, como el rey del norte, Daniel 1.1, el rey del norte venció al rey del sur en el 605 a.C., y rodeó Jerusalén y tomó cautivos, profanó el templo, llevó los vasos sagrados, etc. En el tiempo del fin, esta historia se vuelve a repetir, porque otra vez el rey del norte derrotará al rey del sur, rodeará Jerusalén, solamente que ahora va a intervenir Miguel y no permitirá que el pueblo de Dios sea destruido. Gracias, Héctor. Las dos últimas preguntas que tengo aquí. ¿Es posible entender al papado o relacionarlo con el humanismo, además del acercamiento ecuménico con los protestantes que han abandonado el pacto?
entenderlo en algún texto en particular. Quizás se refiere al mismo versículo 30. Sí, exacto, al versículo 30. Ya. Sí, no, yo veo que el papado claramente se introduce en el versículo 31, porque dice que allí se establecerá la abominación desoladora. Y la abominadora dice, bueno, la palabra desoladora significa perseguidora, inquisidora. La misma palabra, desolar, aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando él está orando, y la aplica a Nabucodonosor. Dice que por el pecado del pueblo, Nabucodonosor desoló Jerusalén y su santuario. También Jeremías utiliza la misma palabra, shomem en hebreo, desolador, desoladora, para referirse justamente cuando Nabucodonosor desoló Jerusalén, el santuario. Lamentaciones también menciona esta desolación. Así que esta abominación desoladora será un poder que hará algo semejante a lo que hizo Nabucodonosor contra Jerusalén literal. Y se refiere, ¿verdad?, al poder del papado durante su vida, que desolará el cristianismo verdadero, y que lo describe. Yo leí los versículos 33 al 35, cuando dice que producto de este poder, muchos de los sabios caerán en espada, en cautividad, en fuego y en despojo. O sea, este poder asolador va a asolar a los sabios del pueblo. Y esto será hasta el tiempo del fin, hasta 1798. Por lo tanto, antes del versículo 31, yo veo claramente al Imperio Romano actuando, pero no el Imperio Romano que tenía como religión al paganismo, sino el Imperio Romano que adoptó el cristianismo, o que creó un cristianismo diferente, ¿verdad? El Imperio Romano cristiano, podríamos decir, que cayó en el año 496. Gracias, Héctor. Aquí la última pregunta que nos hacen. ¿Cómo se interpreta la expresión que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso? Ya, bueno, el texto en hebreo dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, hacia o contra el monte glorioso y santo. Y bueno, acá yo tenía un mapa, quizá parto de nuevo, muestro este mapa que tenía acá. Después de este mapa, yo tenía este. Fíjense ustedes que aquí, Jerusalén, que está acá, está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Entonces, plantar las tiendas entre los mares en dirección a el monte glorioso y santo significa rodear Jerusalén, colocar sus tiendas, las tiendas de su palacio, o sea, las tiendas de campaña militar, en dirección a Jerusalén. Eso sería con el propósito de destruirla. En otras palabras, su blanco de ataque será Jerusalén, pero no la Jerusalén literal, sino la Jerusalén espiritual, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 12, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino, ¿verdad?, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de los muchos millares cuyos nombres están inscritos en los cielos. O sea, nosotros somos la Jerusalén ahora, somos los hijos de la nueva Jerusalén. Gracias, Héctor, una vez más. Amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que Héctor pronto pueda publicar una nueva edición de su libro para que nosotros podamos leerlo. De hecho, es un libro bastante al detalle y que yo sí, francamente, se los recomiendo. Yo tengo la primera edición, de hecho, así que espero que cuando publiques tu libro, avísame para también comprar la edición nueva. Sí. Hermanos, gracias por habernos acompañado. El tiempo nos ganó como siempre. Nos hubiese gustado quedarnos más tiempo. Así que para terminar, Héctor, te voy a pedir por favor que hagas la oración final y de aquí será hasta la próxima. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra. Estos son textos difíciles en los cuales no hay plena unanimidad en nuestras filas y mucho menos fuera de nuestra iglesia. La verdad es que los libros de teólogos católicos, evangélicos y judíos titubean completamente,
y ellos dicen que en realidad estos textos no se cumplen con los presupuestos que ellos tienen, lo reconocen abiertamente, pero a pesar de esto, Señor, vemos que hay algunas pautas en tu palabra y en el Espíritu de Profecía que nos ayudan a definirnos, y creemos que seguir la misma línea profética de los otros capítulos de Daniel, como también de Apocalipsis, y lo que se nos plantea en el conflicto de los siglos, nos ayuda a entender de la manera en que hemos presentado ahora estos textos. Sabemos que se puede llenar mucho más con detalles, pero este bosquejo nos sirve para poder entender, y los que están presentes y pueden escuchar este tema y han escuchado otras posturas podrán definirse, orar, pedir que el Espíritu Santo les dé la claridad y poder predicar un mensaje claro, un mensaje esperanzador y centrado en Cristo, que es Miguel, nuestro libertador. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu cuidado para cada uno de los que estamos acá. Protégenos, Señor, en medio de esta pandemia, y ayúdanos, Señor, a ser brazos ayudadores para con los que sufren. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Héctor. Hermanos, una vez más, gracias por habernos acompañado. Recuerden que esta semana que viene no vamos a tener programa, porque vamos a estar la mayoría de nosotros con el negocio de la conferencia del sur de California sobre el conflicto cósmico y la misión de la iglesia. Así que de acá hasta la próxima, estamos atentos estén atentos ante cualquier pregunta o publicación oficial que nosotros podamos hacer por nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Hasta la próxima y muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.